Hola, buenas. Soy Mwix y hoy os voy a dar mi opinión sobre un juego que acabo de terminar hace poco, que es la precuela del Nier Automata y es el Nier Replicant. He jugado la versión remasterizada en la Xbox One X. Y he de decir que, claro, he jugado porque me encantó tanto lo que es Nier Automata, la historia, los personajes, la música, el diseño, los escenarios, etcétera, que evidentemente tenía que jugar su precuela, ¿no? He de decir que la precuela, partiendo de la historia, es un juego interesante donde cuenta una historia, digamos, entre comillas, común del típico shonen japonés, ¿no? Donde un hermano barra padre, dependiendo de la versión, en el Replicant es el hermano en la remasterizada, pero en el Nier original, en la versión de Xbox en Japón y en el resto del mundo, tanto en Play 3 como en Xbox 360, fue el Nier padre, que era el padre de Yona, y en la versión de PlayStation 3 Nier original, que se llama Nier Replicant, es el hermano, que es la versión remasterizada, ¿no? Pues lo que es la versión de Nier Replicant, juegas con el hermano. Al principio del todo ves que estás en un mundo distópico donde hay unas sombras negras y tienes que derrotarlas, ¿no? Y toca un libro y se produce un salto temporal de, creo que son 3000 años o algo así, no lo sé, ¿no? Pero bueno, y de repente ves que estás como estás en el futuro, pero es lo que es los escenarios y demás, lo que es la vida del juego, es una época medieval completamente, ¿no? Y eso es interesante. Donde Nier lo que hace es hacer mandados, recados a los del pueblo que den dinero para curar a su hermana. Entonces descubre que con una lágrima lunar puede hacerse rico, es lo que le cuenta, y va al castillo, a un castillo a recuperar, a ver si una lágrima lunar, siendo a Yona, ¿no? Pero cuando va a rescatar a Yona, se da cuenta de que hay un libro que lo libera, que es el Grimoire Weiss. Te cuenta la historia de los Grimoires, ¿no? Tanto Grimoire Weiss como Grimoire Night. Uno que ya separa el alma del cuerpo, que es Grimoire Noir, y el otro las junta, que es Grimoire Weiss, ¿no? Pero este pierde la memoria y gracias a esto se desencadena toda la historia. Bien, cuando vas escalando, haciendo mandados, vas a la alcaldesa del pueblo, entre comillas, que es Popola, ¿no? Que ella te va haciendo los mandados, pues tienes que ir a la ciudad costera, tienes que ir a la chatarrería, tienes que ir a las llanuras, tienes que ir al bosque, tienes que ir al nido del águila. Entonces, la historia vas pues reclutando tu equipo. Primero reclutas a Kainé, que tiene es mitad sombra, mitad humana, es muy interesante. Tiene una fuerza de voluntad impresionante. Después de unirte después de que Grimoire Weiss se une a tu equipo, ¿no? Entonces, cuando vas por segunda vez al nido del águila, destruyes a una sombra llamada Hook, que es la que había matado a la abuela de Kainé. Es decir, que en el nido del águila rechazan a Kainé por ser mitad sombra, ¿no? Y la repudian, es una paria. Cuando vas caminando hacia la costera, por un desvío ves una mansión donde entras y eres recibido por un mayordomo llamado Sebastián, donde su jefe, su amo, entre comillas, es Emil. Emil tiene los poderes de Medusa, es un arma humana llamada número 7, donde petrifica a todo el que mira. Entonces Emil se siente culpable porque no quiere petrificar a la gente, es un niño muy cute, ¿no? Muy bueno, es un buenazo de niño. Y hace buenas migas tanto con el protagonista como con Kainé, ¿no?
Y Kainé en un momento le dice algo al oído que no sabemos qué es, que ya se descubrirá al paso del juego. Digamos que los tres van recuperando versos sellados que descubren que es la clave para poder curar a Jonah de su enfermedad de la crisis rúnica, me parece. Entonces, cuando vas destruyendo sombras, mandado de un lado para otro, que te lo dice Kainé, Popola, descubres que hay una sombra gigante que está atacando el pueblo y la única manera es encerrarla en la biblioteca del pueblo, de la aldea, ¿no? Entonces, como sacrificio, Kainé le dice a Emil que la petrifique. Emil no quiere, se siente culpable y le obligan, entonces, con lágrimas en los ojos y con sangre, petrifican a Kainé. Esta es la primera parte del juego. Pasan 5 años, hay un time skip de 5 años, entonces donde el protagonista es más adulto, las sombras han evolucionado, ya tienen armaduras, son más difíciles de derrotar. Entonces, descubren, es decir, que justamente cuando petrificas la sombra aparece el Shadow Lord, que es un plot twist del juego, que es el Shadow Lord es idéntico al protagonista y coge a Jonah y se la lleva. Todos se sienten muy culpables, entonces luego pasan 5 años. En esos 5 años, el protagonista intentando cómo rescatar a Jonah, no sabe cómo. Entonces, ve que va descubriendo cuando Popola le manda a hacer un recado al castillo, ¿no? Es como un fragmento. Y ve que es como una llave, que tiene que ir recolectando esas 5 llaves para poder entrar al castillo del Shadow Lord. Entonces va a diferentes misiones, va hacia Costera, donde se va a intentar rescatar al cartero, que no sé dónde está. Entonces aparece un barco donde hay una niña fantasma que resulta ser una sombra, la derrota, donde cuenta la historia entre el cartero y la niña llamada Luis. Vamos, la niña fantasma, sombra llamada Luis, donde ves que no... es una historia muy trágica. Luego vas también a Fachada, donde es un recuerdo, porque si has jugado anteriormente a Nier Automata, cuando vas a Fachada, la máscara del príncipe barra rey de Fachada es increíble porque te recuerda a los bordes de la zona del desierto, ¿no? Entonces en Fachada ves que el rey, tiene unas reglas, 40.000 reglas para todo, tiene una guerra contra los lobos, es decir, unos lobos en el desierto cuando su hábitat natural es el bosque, ¿no? Entonces, luego vas también al bosque de las leyendas, donde te cuentan una historia, donde hay un árbol donde es muy sabio, para recuperar otra llave. Luego vas a la chatarrería, donde descubres que las sombras no son lo que parecen. Eso ya lo descubres en la siguiente round, ¿no? Ya lo descubres en la siguiente round, porque una cosa que tiene el juego, ahora ya lo hablaré, pero bueno, la historia es esa, ¿no? Vas recolectando las llaves para rescatar a Jonah, donde cuando ya tienes todas las llaves vas al castillo de Shadow Lord, te encuentras con el primer plot twist, que son tanto Débora como Popola trabajan para el Shadow Lord. El protagonista está flipando porque no sabe qué hacer. Derrotan a Débora primero, luego a Popola. Cuando derrotan a Popola, Popola se vuelve loca, entonces Emil tiene que sacrificarse. Que es uno de los momentos más emotivos del juego, el sacrificio de Emil con la música, etc. Entonces, se sacrifican y llegan ya al castillo del Shadow Lord, donde derrotas al Shadow Lord, donde otro plot twist es que el Shadow Lord es el Nier que habíamos jugado en el prólogo, es el último humano, y el replicante es Nier, que es el cuerpo, y lo derrota, entonces acaba con la humanidad, ¿no? Es en el primer run donde el final es Nier salva a Jonah y demás. En el segundo run
ya lo ves de la perspectiva tanto de Kainé como de las sombras. Entonces ves que las sombras son los verdaderos humanos, los verdaderos animales en el caso del lobo, ¿no? Que no saben por qué los réplicas los atacan, porque han tomado conciencia. La parte más emotiva del segundo round para mí es cuando Kainé se da cuenta que es una sombra, ves el pasado de Kainé y sobre todo el momento de P33 y la sombra niño, ¿no? Como las sombras son atacadas por los replicantes, las sombras están asustadas y temerosas, ¿no? Y te das cuenta de que no hay, en esta historia no hay buenos y malos, sino puntos de vista. Es lo bueno que hace Yoko Taro, ¿no? Eso también lo hacía en Nier Automata con las máquinas. Para mí, en el segundo round, Rock es lo más emotivo porque no se sienten culpables. Porque cuando matas a Rock, a la sombra del lobo, ves como su final impacta, ¿no? O Fachada, porque se sienten culpables porque matan a la reina de Fachada. Y luego ya cuando entras al castillo del Shadow Lord, te enfrentas a una sombra que es un rinoceronte, un jabalí gigante, donde les dice, son bebés, no los mates que son bebés, y tú no tienes que matarlos sí o sí, porque si no te matan a ellos y te haces sentir culpable. E igual ya el Shadow Lord, cuando enfrentas al Shadow Lord, digamos que la Yona, el plot twist replicante es que la Yona Gestalt consigue unirse del cuerpo de la señora replicante y cuando Yuna dice brother, hermano, Oni-chan, parece que va a ser el protagonista y va hacia el Shadow Lord. Y te das cuenta con el plot twist te das cuenta de todo, ¿no? De que los verdaderos humanos son las sombras y los cuerpos que han tomado conciencia son los replicantes, que deberían ser el cuerpo tras lo que pasó con lo de la crisis rúnica y lo de las partículas mazo, ¿no? Ya en el tercer round es igual que el segundo, que un fallo que tiene el juego es que pueden saltarse una ronda más. El problema del juego es que tienes que pasarte el juego 4 veces para ver los distintos finales A, B, C y D. El C y el D se diferencian en que cuando acabas el Sauro tienes que enfrentarte a la sombra que tiene Kainé llamada Tyrant, donde te va a elegir un pacto entre si matar a Kainé y hacerla cumplir su última voluntad que te pide la propia Kainé y acabar con su sufrimiento, o salvarla y convertirla en humano a cambio de tu propia vida, la propia existencia del protagonista, la propia existencia del jugador. Con lo cual tienes que pasarte los dos finales para tanto el C como el D, y cuando acabas el D y consigues todas las armas, que es la parte más tediosa del juego, porque tienes que hacer varias misiones secundarias, es muy tediosa la segunda parte. Tienes al final C, o sea al final E, la ruta E, donde controlas a Kainé, donde tienes recuerdos vagos de una persona que no recuerdas, evidentemente por otra memoria, y en el final D, es posterior al final D, en el final D acabamos como en el final en el que conviertes a Kainé en humana. Digamos que hacen como que hubiera sido Kainé quien hubiera salvado a Yona. Entonces en el final eres el protagonista con un Kainé y vas hacia el bosque ardiente donde aparece una máquina dentro de un árbol y ves que es todo mecanizado, muy Nier Automata. Por eso, como este remake está hecho posteriormente a Nier Automata, este año en final lo añadieron después, para que veas la conexión que hay entre Nier Replicant y Nier Automata, ¿no? Es decir, luchas contra los administradores, que el primer poco abierto ves que los administradores son básicamente 9S y Chubby, 9S y Chubby, y te quedas flipando diciendo ¡wow! Donde vas a las memorias de Kainé, donde derrotas otra vez a la sombra Hook, que es la que mató a su abuela, recuperas justo antes de entrar ahí, ves que hacen copias metalizadas de Kainé con sus habilidades, que gracias a esto, gracias a esos memorias y recuerdos de Kainé, habilidades de Kainé, se producen
los autómatas, los androides de la serie 2B, con lo cual digamos que, de la serie 2, o sea, A2 y luego posteriormente 2B en Nier Automata, digamos que tienen entre comillas parte de la personalidad de Kainé, sobre todo A2. Total, que la historia vas recuperando primero a Emil que te salva, luego recuperas a Grimoire Weiss y últimamente cuando derrotas a la Sombra Hulk y derrotas a los administradores, ves un recuerdo de alguien que ves que Kainé recupera la memoria, expresa el nombre, entonces pones el nombre de tu jugador, del nombre del protagonista y entonces se muestra al final donde es una gran lágrima lunar, donde está Kainé abrazada al protagonista y aparece luego Emil, ¿no? Y luego un thank you for playing de todos los protagonistas, de los 6 protagonistas. Muy interesante la historia del juego. La historia me ha gustado muchísimo más que la de Nier Automata. Es decir, que el gameplay no me ha gustado porque eso, tienes que repetir el juego 3 veces, ir de misión de recadero de un lado para otro y eso se vuelve bastante tedioso. Muy tedioso. Otro punto a destacar es la música, ¿no? Si tengo que decir un tema, evidentemente es el tema de Sacrificio de Emil, que te emociona mucho. Tanto la versión del Sacrificio como luego la de Karma de Emil, que es una versión remasterizada muy eficiente de ese tema. El de Kainé también buenísimo. Y evidentemente no podemos dejar el tema, para mí, mi favorito del tema es el de of the Asians, ¿no? La canción de Popola y Debola, que es el remake también de Nier Automata. Decir que Cave of the Asians, la versión de Debola es muy buena. Y la de Popola, que es la de la biblioteca, que es la que luego suena también en Nier Automata cuando vas con H2, es impresionante. La historia le daría a la historia del Nier Réplica le daría un 10. A la jugabilidad del Nier Réplica le daría un 8. A la música le daría un 10. Y en total le daría un 9. Un 9 en general le daría un 9. No le doy la misma nota que a Nier Automata, precisamente por la jugabilidad, ¿no? Porque es muy tedioso y llega hasta cansar. Es una cosa muy mala del juego, que lastra a todo lo demás, que es perfecto. Una perfectividad, entre comillas, una obra maestra de Yoko Taro. Y poco más que decir de este Nier Replicant, que me ha encantado mucho, y este es mi análisis, así que nos veremos en el siguiente audio y chao.